¿Cómo consideras el aprendizaje de tu hija o tu hijo? ¿Bueno o malo? ¿Rápido o lento? ¿Sabes qué son los trastornos del aprendizaje y cómo se manifiestan? ¿Necesitas información para apoyar de la mejor manera a tu hija o a tu hijo? Si es así, quédate con nosotros aquí en Expresión Inclusiva. ¡Comenzamos! Expresión Inclusiva. Expresión Inclusiva. Un foro de educación especial que fomenta la equidad, la inclusión y la diversidad. Aquí comienza Expresión Inclusiva. ¿Qué tal, estimados radioescuchas? Bienvenidas, bienvenidos a Expresión Inclusiva. Estamos en el 107.9 de la frecuencia modulada de Radio Tamaulipas. Gracias por escucharnos. Al micrófono su servidor Juan Hugo Zúñiga y los invito a que nos acompañen. Hoy hablaremos de los trastornos del aprendizaje. Para ello nos acompaña en el estudio la maestra Mariana Aguilar Montiel. Ella es responsable de las áreas de psicología educativa en el Centro de Atención Infantil Peques Victoria y en la USAER 67U de la Zona 10 de Educación Especial. La maestra Mariana Aguilar es licenciada en Psicología con especialidad en Psicología Clínica por el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Cuenta con una maestría en Desarrollo Infantil por la Universidad Pedagógica Veracruzana. Además, tiene un diplomado en Neurodesarrollo y uno más en Terapia del Lenguaje. Maestra Mariana, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, Juan Hugo. Un placer estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy agradecida con todo el auditorio de Radio Tamaulipas. Maestra, vamos al tema. ¿Qué son los trastornos de aprendizaje? Sí, mira, es una dificultad específica y persistente para adquirir un aprendizaje y esta ocurre cuando el cerebro capta información y la procesa de una manera anormal. Entonces esto impide que una persona aprenda una habilidad y la use bien. Maestra, he escuchado con alguna frecuencia, sobre todo cuando estaba preparando el tema, ¿no? Las preguntas que íbamos a abordar en este espacio. Encontré algunos textos que se referían a problemas de aprendizaje, a dificultades de aprendizaje. ¿Es lo mismo que los trastornos de aprendizaje? ¿Son lo mismo estas dos expresiones? Es una muy buena pregunta y también es muy importante tener clara esta diferencia porque es muy común dar por hecho que es lo mismo. Incluso muchas de las veces se maneja como un sinónimo y en realidad es que no es así. Los problemas de aprendizaje están ligados a factores psicológicos, ¿sí? A factores familiares, a factores sociales e incluso económicos. Y en el caso de los trastornos de aprendizaje, son de orden neurobiológico, es decir, que son parte de un factor neurológico y duran toda la vida. Importante es lo que acabas de mencionar, maestra. Entonces, los trastornos de aprendizaje, como bien lo acabas de decir, no se van a eliminar con las terapias que ustedes dan en la USAER. No, el trastorno de aprendizaje es una condición de vida que nosotros lo que podemos hacer es mejorarla, potencializar con la habilidad, pero en definitiva no se va a curar porque no es una enfermedad, es una condición. Entonces creo que ya nos queda muy claro, los problemas y o dificultades de trastornos de aprendizaje están ligados más al contexto. Es correcto. Y entonces los trastornos del aprendizaje, trastornos como tales, tienen que ver con situaciones del cerebro. Es correcto. Maestra, por otro lado, ¿cuáles son las causas de estos trastornos de aprendizaje? Claro, mira, son varias. Y bueno, ahorita voy a ir mencionando una por una. Tenemos, por ejemplo, los antecedentes familiares, ¿sí? Los antecedentes genéticos. Esto es cuando en el caso de tener un paciente consanguíneo en donde, por ejemplo, el padre o la madre padece ya también de un trastorno de aprendizaje. Y esto pues va a aumentar el riesgo de que el niño también lo presente. Claro, o sea, genético se lo transmitieron. Es correcto. Y, por ejemplo, los riesgos antes del nacimiento o poco después del nacimiento también es otro factor que también nosotros revisamos en la entrevista con los padres y nos podemos dar cuenta que ahí los trastornos de aprendizaje
se han relacionado con un crecimiento deficiente dentro del útero. Es decir, cuando la mamá está embarazada y vemos que ahí ha tenido exposición a alcohol o alguna droga antes de nacer. Y bueno, también en el caso en el nacimiento, cuando se da de manera prematura o cuando el niño al nacer tiene un peso bajo. Entonces, estas condiciones también tienen cierta relación. Afectan el aprendizaje. Es correcto. También tenemos, por ejemplo, los traumas emocionales, en donde se puede tratar de una experiencia muy, muy estresante o de un maltrato emocional que se haya tenido en la primera infancia. Y cuando esto ocurre, puede afectar de igual manera el desarrollo del cerebro y aumenta pues el riesgo de que se presenten los trastornos de aprendizaje. En las cuestiones físicas tenemos, por ejemplo, los traumatismos, que tiene que ver con ciertas enfermedades que haya tenido el niño, igual en la primera infancia, en donde se ve un daño en el sistema nervioso, y esto pues contribuye a que se presenten los trastornos. También pueden generar esto. Es correcto, sí. Y bueno, como lo mencionaba hace un rato, igual que como dentro del embarazo de la madre, las sustancias tóxicas, ¿no? La exposición a altos niveles de toxinas, por ejemplo, como el plomo, también se ve relacionado con un mayor riesgo. Es decir, que entonces en el caso de mujeres embarazadas, para evitar estas situaciones en sus hijos una vez que nazcan, evitar siempre estas dos sustancias, el alcohol y las drogas. Es decir, así es. Maestra, estimado auditorio, ¿qué les parece si ahora vamos a escuchar la siguiente cápsula en donde nos van a hablar acerca precisamente de lo que son los trastornos del aprendizaje? Adelante, por favor. Los trastornos del aprendizaje son problemas relacionados al cerebro y se traducen en la incapacidad para recordar, usar u obtener información almacenada, lo que afecta a la concentración y alcanzar un buen rendimiento académico. La inteligencia del alumnado con alguno de estos trastornos generalmente está dentro de la considerada normal o alta, y la dificultad se presenta en una habilidad intelectual específica que puede ser la lectura o las matemáticas. En ese sentido, los trastornos del aprendizaje se diferencian de la discapacidad intelectual, donde la inteligencia está por debajo de la normal, lo que provoca problemas en todas las habilidades intelectuales. Los trastornos del aprendizaje no tienen relación con la pereza o la mala conducta, sino más bien son resultado de que algo no se desarrolló apropiadamente en su cerebro. Médicamente no se sabe a ciencia cierta por qué se presentan. Sin embargo, se cree que son más frecuentes si durante la gestación la madre enfermó o tomó ciertos medicamentos, si tanto ella como él o la bebé tuvieron complicaciones, o bien si la niña o niño tuvieron alguna enfermedad grave cuando eran pequeños. Los trastornos más frecuentes son de la lectura, de la escritura y matemáticos. En el caso de niñas o niños pequeños, estos trastornos se manifiestan en la tardanza para aprender los nombres de los colores, las letras y algunos objetos, además de dificultades para contar, leer y escribir. Algunas ocasiones prestan atención brevemente o presentan dificultad para hacerlo. A ello se suman problemas de lenguaje, de comprensión, de instrucciones, de recordar hechos recientes, dificultades con el uso de manos y dedos para dibujar y copiar. Lo anterior provoca frustración en las niñas y niños que padecen alguno de estos trastornos del aprendizaje, que se manifiestan en una mala conducta, hiperactividad, timidez o violencia hacia sus compañeros. Bien, pues acabamos de escuchar información muy interesante sobre lo que son los trastornos del aprendizaje, que es el tema que nos ocupa hoy aquí en Expresión Inclusiva y que bueno, pues nos sirve para complementar lo que nos has compartido, maestra Mariana. Ahora, las madres y los padres, ¿cómo pueden darse cuenta, maestra, de que sus hijas o sus hijos presentan estos trastornos? Bueno, miren, es bien común y es muy normal también que los niños tengan ciertas dificultades para aprender y para usar sus habilidades, ¿no? Esto es lo más normal. Sin embargo, cuando estos síntomas se alargan por más de 6 meses y no mejoran, incluso con la ayuda de un adulto, podemos decir que se puede tratar de un trastorno de aprendizaje. O sea que ahí tenemos que estar bien atentos. Es correcto, es ya un indicador. Entonces nosotros podemos inducir que es un proceso de desarrollo
el que tenga fallas en el aprendizaje, ¿verdad? En un inicio, pero ya cuando se alarga esto después de 6 meses, ya estamos, pues es un foquito rojo digno de evaluar, de atención ya. Primero de evaluar, para entonces ya poder dar un diagnóstico. Maestra, y en el caso de las otras situaciones, esas que mencionas al inicio de la respuesta, de dificultades para aprender, ¿esas otras a qué se deben? Esas que no perduran más de 6 meses. Pues es que Conducta. tenemos, bueno, es que igual pueden ser muchos factores, pero hay que recordar que el desarrollo del niño, pues, puede cambiar de un mes a otro, y que todos los niños van a su propio ritmo, y que entonces si estamos hablando de un niño de segundo año que tiene 8 años, puede ser que un niño esté cumpliendo en enero, en febrero, sus 8 años, y hay niños que cumplen igual en segundo año hasta diciembre, los 8 años, y en ese lapso de meses el desarrollo pues se va dando al ritmo de cada niño. Entonces claro, hay habilidades que hay niños que desarrollan primero que otros niños. Entonces puede ser que ese niño que va a cumplir en diciembre, pues tenga fallas en ciertos aprendizajes, pero es algo normal, ¿verdad? Porque todavía no está totalmente madura esa habilidad. Bien, entonces precisamente por esa razón lo que vimos hoy, mañana, pasado y que ya no vemos en los siguientes días es precisamente eso, una especie de acoplamiento del niño. Así es, sí. Bien, maestra. Parte de su desarrollo. Sí. En el caso de los docentes regulares de grupo, ¿cómo pueden ellos detectar esta situación en sus alumnos? Porque bueno, pues sabemos que el trabajo que hace los equipos multidisciplinarios de la SUSAER en las escuelas primarias o secundarias, pues es precisamente apoyar a los maestros cuando detectan alumnas o alumnos que tienen alguna situación. ¿Cómo lo hace el maestro inicialmente? Bueno, como bien acabo de decir, es bien importante que lo que ahorita voy a mencionar prevalezca durante 6 meses o más. Igual, cuando por ejemplo el niño no puede dominar las habilidades de lectura, de ortografía, de escritura o de matemáticas en los niveles de edad y grado esperados o cerca de ellos. Por ejemplo, cuando tiene dificultades para entender y seguir instrucciones, ese puede ser también un indicador. Cuando tiene problemas para recordar lo que alguien acaba de decir, cuando tiene falta de coordinación al caminar, practicar deportes o hacer cosas con los músculos pequeños como sostener un lápiz. Estamos hablando de habilidades muy específicas. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, también extravía fácilmente tareas, cuando de pronto pierde libros u otros artículos, o bien también cuando tiene dificultad para completar las tareas y las asignaciones en el tiempo previsto, ¿sí? Cuando no tiene control del tiempo. Y también, como usted lo mencionaba hace un rato, también pues se puede dar el caso de que pues hay mala conducta, ¿verdad? Y esto tiene que ver con que los niños tengan conductas desafiantes, o que tengan arranques de enojo, o que tengan reacciones muy emocionales en la escuela, ¿sí? Y esto es porque hay una baja tolerancia a la frustración. Al no poder realizar ciertas actividades, pues tiende a haber una falta de control en sus emociones. Y pues bueno, de esa manera pues las actividades escolares como las tareas o los ejercicios de lectura pues se ven afectados. Para que los maestros empleen esta serie de pues enunciados que has comentado, maestra, ¿reciben cierta preparación también cuando pasan por las aulas de las escuelas normales? Me imagino, aunque no sean precisamente maestros que estén estudiando educación especial, reciben cierta... Sí, siempre hay maestras inclusivas, las maestras de apoyo que están permanentemente en las escuelas, y hay una alta comunicación entre la maestra de grupo y estas maestras inclusivas, que siempre en los primeros meses del ciclo escolar están pasando a los grupos y reportando a su vez la maestra de grupo pues estos casos. ¿Son maestras de USAER, esas maestras inclusivas? Las maestras que inclusivas mencionas? Sí, son maestras de educación especial. ¿Son una especie de guardias que están antes de que las escuelas... No, son maestras de apoyo, sí. Ahora les llamamos maestras inclusivas. Y están en las escuelas de fijo, apoyando a este tipo de casos. Pensé que te referías a que están pues como una especie de maestros permanentes de alguna manera ahí
antes de que la escuela, el directivo y los docentes de grupo reporten que tienen estas situaciones? No es así. Sí, ellos están ahí permanentes en la escuela siempre están ahí. Y los maestros, hay un periodo en el ciclo escolar en donde la maestra de grupo observa y detecta estos casos y los remite y pide el apoyo a la maestra inclusiva para que entre el grupo también haga su observación y entonces reciba este alumno el apoyo por parte de la maestra inclusiva. Maestra, y en el caso de las escuelas primarias o secundarias que no tienen el servicio de USAER, ¿qué es lo que hacen? Pues se cuenta con un apoyo. Tengo yo conocimiento que hay un equipo en dirección que trata de remitir estos casos a instituciones de gobierno o particulares. Muy bien, maestra, pues muchas gracias por ese comentario y gracias también a ustedes que continúan aquí en Expresión Inclusiva a través del 107.9 de la frecuencia modulada de Radio Tamaulipas. Estamos platicando con la psicóloga y maestra Mariana Aguilar Montiel, responsable de las áreas de psicología educativa en el Centro de Atención Infantil Peques Victoria y en la USAER 67U. Maestra, ¿qué tanto le afecta al alumnado en su vida académica padecer trastornos de aprendizaje? Fíjense, la realidad es que en muchos de los casos no es que solamente le afecte la vida académica, sino también su estado emocional en general. Sí, es decir, se puede ver reducida la motivación por el aprendizaje, pueden aparecer problemas asociados a la baja autoestima, al bienestar emocional, y en muchos de los casos el niño puede mostrar signos de tristeza, de frustración o decepción. Y como lo mencionaba hace un rato, pues aparecen estos problemas conductuales. Entonces es por eso que es bien importante la detección temprana, Juan Hugo. Esto es clave porque el problema puede agravarse. Un niño que no aprende a sumar números en la escuela primaria, por ejemplo, no va a ser capaz de estudiar álgebra en la escuela secundaria, ¿verdad? Y entonces todos estos factores emocionales pues se van, imagínense, en la etapa de la adolescencia. Claro. Se agravan. No aprender a... Claro, no nada más ya no nada más es lo académico, también es lo emocional. Claro, ¿no? sí, Todo por la frustración que empieza a sentir y sobre todo tal vez algo que no queremos mencionar, sin embargo, bueno, pues se presenta ocurre. El bullying, ¿no? Uh-huh. Empiezan tal vez a burlarse los compañeros porque no aprende al ritmo de ellos, ¿no? Sí, pasa eso. Y viene la baja autoestima, claro. Y viene todos estos signos de decepción, de tristeza, etc. Claro. Uh-huh. Bien, pues vamos nuevamente, maestra Mariana, querido auditorio, vamos a escuchar una cápsula, así es que lo invito a que tome nota, por favor. Adelante. Para el alumnado que padece algún trastorno de aprendizaje, es muy importante el apoyo que recibe por parte de madres y padres. Enseguida, se enumeran una serie de recomendaciones para apoyar en casa. Céntrense en el esfuerzo que su hija o hijo pone a cada acción. Todas las personas tendemos a esforzarnos por lograr una meta cuando somos reforzados positivamente. Ayude a su hija o hijo a generar hábitos de estudio, establezca horarios claros y estables. Recuerde que no debe disminuir la exigencia, sino que hay que adaptarla a sus necesidades. Potencie distintas habilidades que pueden ser deportivas, artísticas, sociales o afectivas. Lo importante es comprender que la dificultad para aprender es solo una parte de su existencia, no el todo. Ponga especial atención en las instrucciones que le da a su hija o hijo, que sean siempre claras, breves y precisas. Esto ayudará a que comprenda mejor el mensaje. La rutina, el orden y la organización de los espacios y tiempos es primordial. Su hija o hijo debe tener claridad sobre aquello que debe hacer, cuándo y dónde lo debe cumplir. Fomente las habilidades sociales en la medida que los juega con otros. Aprende la experiencia de la autorregulación a través de la socialización con los pares. Bien, pues hemos escuchado una serie de importantes recomendaciones para apoyar a nuestras hijas o a nuestros hijos con trastornos de aprendizaje, apoyarlos en casa, dirigidas precisamente pues a madres y padres de familia. Así es que bueno, ustedes que nos están escuchando ahí en casita, esperamos que hayan tomado sus apuntes, pero sobre todo que pongan en práctica estas recomendaciones, estos consejos. Maestra, ¿hay alguna relación de los trastornos del aprendizaje con la inteligencia? Fíjense que eso también se me hace una pregunta muy valiosa
y no hay ninguna relación, porque los problemas de aprendizaje no se relacionan con la inteligencia, ¿sí? Son causados, acuérdese, como le comentaba hace un rato, por diferencias en la estructura del cerebro, ¿sí? Y entonces esto va a hacer que el cerebro procese diferente la información. No quiere decir que no tenga la posibilidad de procesarla, sino solamente que la procesa distinto. Entonces, pues estas, como les comentaba también desde hace rato, estas diferencias están presentes desde el nacimiento. Bien, maestra, desde el inicio del programa pues hemos venido hablando de los trastornos de aprendizaje, qué son, cómo se presentan, algunas características. Ahora, ¿qué te parece, maestra, si nos hablas de los tipos de trastornos del aprendizaje que existen? O los más frecuentes, por lo menos. Así es, los más frecuentes son los DIS, los llamados, entre comillas, DIS, ¿no? Por ejemplo, el más común es el llamado dislexia, que es el trastorno de la lectura y que implica problemas para captar diferentes sonidos del habla en las palabras y aprender de qué manera las letras se relacionan con estos sonidos. Y ligado a la dislexia está el trastorno de aprendizaje de la escritura, que también es llamado disgrafia, y puede causar pues lo siguiente: una escritura lenta que requiere de mucho esfuerzo, por ejemplo, también problemas para recordar cómo formar las letras, cómo copiar o cómo dibujar líneas. Son niños que tienen dificultad para leer e incluso para redactar, y tienen unos textos muy, muy mal escritos, muy desorganizados, son difíciles de entender. Y tienen dificultades con la ortografía, ¿sí? Con la gramática, con la puntuación. Ya hablamos de dos trastornos comunes, como es la dislexia y la disgrafia. ¿Qué otros trastornos, maestra, son comunes? También tenemos el trastorno de aprendizaje en matemáticas. Se llama discalculia. Y tiene que ver con las habilidades disminuidas para comprender cómo funcionan los números y cómo se relacionan entre sí. También se ve afectada la manera de calcular los problemas matemáticos, se les complica aprender reglas matemáticas básicas, no saben usar los símbolos matemáticos, dificultad también tienen para comprender los problemas expresados con palabras y bueno, en general tienen una dificultad para organizar y registrar la información mientras están resolviendo un problema de matemáticas. Y también uno de los trastornos comunes estamos hablando de los trastornos del habla y del lenguaje, que pueden estar afectando a los niños, por ejemplo, con la tartamudez, tienen errores en la articulación, en muchos de los casos tienen problemas para mover bien los labios o la mandíbula, y eso se llama apraxia infantil. Entonces estoy hablando de estos trastornos del habla o del lenguaje que a menudo estos niños pueden entender y procesar bien la información visual. Una vez que se les ha diagnosticado, maestra, a estos chicos, a estas alumnas y alumnos, que se les ha diagnosticado con un trastorno del aprendizaje, ¿cómo es la intervención? Evidentemente, Juan Hugo, es bien importante el trabajo en equipo, en donde va a intervenir el maestro de apoyo, que ahora se le menciona como maestro inclusivo. Este maestro inclusivo es el especialista en manejar estas estrategias para que el alumno logre alcanzar las habilidades de lectura, de escritura. Y, por ejemplo, también se cuenta en la mayoría de los casos, con un psicólogo educativo, quien a su vez va a poder ayudar a potencializar la autoestima, la seguridad y estos procesos cognitivos que están involucrados en estas habilidades que se esperan. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen trastornos del lenguaje, también es importante la intervención de un especialista en comunicación, ¿verdad? Para que implemente estas técnicas de mejora en el punto y modo de articulación. Entonces, todo este trabajo multidisciplinario, porque están involucrados estos especialistas que acabo de mencionar, van articulado con el trabajo de la maestra de grupo del alumno. Sí, que esta es básica la comunicación, claro, que haya, ¿verdad? Entre nosotros es valiosísimo. ¿Y por qué? Porque de ahí van a venir las adecuaciones que la maestra de grupo le va a hacer a la metodología de la enseñanza, es decir, la manera en la que le va a enseñar al niño. También sugerimos en algunos de los casos estas adecuaciones a los contenidos del programa y también las adecuaciones a la evaluación también. Los llamados ajustes razonables. Es correcto, así es. Y entonces
A todo esto no es menos importante mencionar también la participación de los padres de familia, porque pues ellos van a ser los que van a recibir las sugerencias y los que van a llevar a cabo estos trabajos y ejercicios que nosotros podamos sugerir, y de esa manera pues se va a lograr un avance en su hijo. Entonces, todo esto es un trabajo maravilloso, Juan Hugo. Esto se va a ir forjando a lo largo de todo el ciclo escolar y empieza desde el momento en que la maestra de grupo detecta este síntoma en el niño, nos lo refiere y entonces ya se empieza a trabajar en equipo, como lo mencionaba. Y bueno, es prácticamente el trabajo que hacemos en las primarias, el equipo de USAER. Bien, maestra, y en todo este proceso de mejora que ustedes inician junto con la maestra de grupo, con la maestra inclusiva, ¿qué función desempeña la comunidad educativa específicamente? Es decir, las madres, los padres, los docentes y los directivos. Pues miren, todos formamos parte esencial de la mejora del niño, pero lo más importante aquí es el compromiso de cada una de las partes, ¿sí? Es evidente que no se puede hacer mucho si los padres no siguen sugerencias, o bien si los docentes no llevan a cabo las adecuaciones o los especialistas no fortalecen al alumno con estas estrategias. Por esas razones que es bien importante el trabajo colaborativo. Esa es la clave, Juan Hugo, para el éxito de este alumno. Muy bien, maestra, pues qué importante todo lo que nos acabas de comentar aquí en Expresión Inclusiva. Maestra, pues nos queda muy poco tiempo. ¿Algún mensaje, algún comentario final, algún dato, alguna información que desees dejarnos bien clara? Mira, primeramente agradecerte a ti por la invitación y al auditorio por escucharnos, y finalmente me gustaría agregar que lo más importante, Juan Hugo, es hacer sentir al alumno que todos sus esfuerzos son valiosos, que los vemos y que nos generan orgullo, y que porque un niño con una autoestima reforzada es un niño que pueda superar cualquier obstáculo. Así que pues hay que enfocarnos en darle seguridad y amor para su éxito. Muy bien, maestra, pues muchas gracias por haber venido al programa. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Es la participación aquí en Expresión Inclusiva de la maestra Mariana Aguilar Montiel. Gracias, los esperamos el próximo miércoles a las 12 del mediodía. En cabina de control, gracias al ingeniero Raúl Pugliese, servidor Juan Hugo Zúñiga. Hasta la próxima. Esto fue Expresión Inclusiva. Una producción del Sistema Estatal Radio Tamaulipas y Red Tamaulipas. Te esperamos el próximo miércoles a las 12 del mediodía con más Expresión Inclusiva.